Ahora sí, buenas tardes a todas, a todos y a todas. Porque después digo a todas y después los varones se me enojan. Es que somos mayoría. Bien, chicuelos, la clase anterior, ¿se acuerda que habíamos comenzado a ver todo lo que es envejecimiento? ¿Sí? Ahora vamos a entrar en las necesidades de distinguir el deterioro cognitivo de las demencias, ¿sí? Por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, y a partir de ahí nosotros debemos pensar en las intervenciones dentro de nuestro rol, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver con respecto a esto del envejecimiento patológico, recuerdan que en la clase anterior vimos envejecimiento normal, hoy nos toca el patológico, tenemos primeramente el deterioro cognitivo leve. ¿Sí? El deterioro cognitivo leve lo podemos encontrar con la sigla DCL. ¿Sí? En sí, el deterioro cognitivo es una disminución del funcionamiento intelectual en relación al nivel previo y que interviene con la capacidad funcional del individuo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, envejecimiento normal. ¿Sí? Ese envejecimiento normal lo puede llevar a un deterioro cognitivo leve. Ese deterioro cognitivo leve puede llevar a la persona, por ejemplo, a padecer Alzheimer. ¿Sí? Por eso vemos lo que es el deterioro cognitivo. Entonces, el deterioro cognitivo leve es una fase intermedia entre el deterioro previsto de la memoria, que se cree que sucede con la edad, y el deterioro más grave de la demencia. ¿Sí? El deterioro cognitivo leve puede incluir problemas de memoria, puede incluir problemas de lenguaje, puede incluir problemas de capacidad del juicio. ¿Bien? Es posible también que las personas con deterioro cognitivo leve sean conscientes de que han perdido parte de su capacidad de memoria o de su capacidad mental. Quizás los familiares, los amigos también noten esos cambios. ¿Bien? Más allá de eso, esos cambios no son tan malos como para que afecten la vida diaria ni las actividades habituales de la persona. El deterioro cognitivo leve puede aumentar el riesgo de demencias por enfermedades de Alzheimer o cualquier otro trastorno cerebral, ¿sí? Y es posible entonces que algunas personas con DCL nunca empeoren y queden ahí, ¿sí? Y algunos hasta mejoran con el tiempo, ¿sí? Hay otros que lo pueden llevar a tener otro tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, entre los síntomas de ese deterioro cognitivo leve, tenemos, por ejemplo, cuando hay olvidos frecuentes, ¿sí? Cuando uno comienza a olvidar acudir a algunas citas o algunos eventos sociales, ¿sí? Cuando la persona pierde ese hilo de los pensamientos, ¿sí? Cuando no puede seguir la trama, por ejemplo, de una película, de un libro, ¿bien? Cuando esa persona tiene dificultades para seguir una conversación, cuando le resulta por ahí difícil tomar decisiones, terminar una tarea, seguir por ahí instrucciones, por ejemplo, empezar a tener problemas de orientación, de orientarse en un lugar que esa persona lo conoce muy bien, ¿sí? Por ahí también muchas veces la capacidad de juicio comienza a fallar, por decirlo de alguna manera. La familia, los amigos, como dijimos antes, notan
esos cambios. Bien, y si la persona tiene deterioro cognitivo leve, es posible que también tenga depresión, ansiedad, ¿sí? Mal genio, como decimos nosotros, agresividad, falta de interés. Bien, si bien en sí no existe, digamos, una única causa del deterioro cognitivo leve, es posible que se deba a, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. ¿Sí? Tampoco existe un resultado único de este trastorno, hay varios. Bien, los síntomas en sí del deterioro cognitivo leve, perdón, me pica el ojo, puede mantenerse estable durante años, ¿sí? O puede avanzar, como dijimos antes, hasta la demencia por enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Y, por otro lado, en algunos casos, también este deterioro cognitivo leve puede mejorar con el tiempo. ¿Sí? Entonces, suele comprender los mismos tipos de cambios cerebrales observados en lo que es la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Es un trastorno, ¿sí? Y esos cambios ocurren en menor grado. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien, con respecto al diagnóstico del DCL, primeramente, ¿qué nos vamos a encontrar? Con las quejas de memoria corroboradas por las familias, por los amigos, ¿no? También se aplican ciertas pruebas psicológicas para objetar la memoria, ¿sí? Perdón, en el diagnóstico también ay, se me fue la palabra. No me va a salir. Se observa, perdón, se me había ido, se observa el normal desempeño de las actividades diarias de esa persona. ¿Sí? Y otra cosa que se observa es la función cognitiva. ¿Sí? Que no sea la memoria, como por ejemplo el lenguaje de la persona. Eso también se observa para lo que es el diagnóstico. Con respecto a las demencias en sí, es el deterioro de la capacidad mental lo suficientemente grave como para interferir, acá sí, en lo que es la vida diaria de la persona. Y las demencias no es una enfermedad específica, sino que las demencias describen una amplia variedad de síntomas relacionados al deterioro de la memoria y a otras capacidades de razonamiento. ¿Sí? Tenemos dos tipos de demencia. Por un lado, las demencias irreversibles, ¿sí? Que es el deterioro cognitivo lo suficientemente severo como para interferir con la actividad cotidiana. ¿Sí? Las demencias irreversibles no tienen alteraciones de la conciencia. Y por otro lado, la pérdida de la memoria se acompaña del derrumbe, digamos, total del intelecto y de la personalidad. En cambio, las demencias reversibles son provocadas por alguna otra enfermedad mayormente o por algún déficit. Por ejemplo, provocadas por hipotiroidismo, ¿sí? Por lesiones, puede ser un ACV, puede ser tumores, ¿sí?
Puede ser también por déficit de vitaminas, especialmente la vitamina B12 y la B1, ¿sí? O por déficit de la vitamina B3, la niacina. ¿Bien? Bien, con respecto a las demencias irreversibles, hay una clasificación que tenemos las demencias primarias, que son las demencias degenerativas, las demencias vasculares y las demencias secundarias. Y entre los síntomas de estas demencias irreversibles tenemos afecciones en qué? En la memoria, en la comunicación y el lenguaje, en lo que es la capacidad para concentrarse o para sostener la atención, en el razonamiento, en el juicio, en la percepción visual. ¿Sí? ¿Y cuál es la causa de estas demencias irreversibles? El deterioro de las células cerebrales. ¿Sí? El diagnóstico se hace mediante historia clínica, ¿sí? Evaluación física, pruebas de laboratorio, ¿sí? Se hace evaluaciones de la presencia del cambio de razonamiento, del funcionamiento diario, ¿sí? Y también se pueden administrar pruebas neuropsicológicas para el diagnóstico de lo que son las demencias irreversibles, ¿sí? Para lo que es el tratamiento, el uso, digamos, de medicamentos, en este caso, se utiliza más que nada para aliviar algunos síntomas, ¿sí? Irreversible, no existe cura, ¿sí? No existe un tratamiento que retrase o que detenga el avance ese de la demencia, ¿sí? Entonces, los medicamentos que se utilizan para el tratamiento en realidad son para aliviar síntomas, ¿sí? Con respecto a la prevención y los factores de riesgo, tenemos la edad y la genética, que son los factores de riesgo que, digamos, no podemos modificar, ¿sí? También tenemos otros factores de riesgo, como son los cardiovasculares, el colesterol, la diabetes, la presión arterial, el que fuma, ¿sí? El estado físico, ¿sí? El estado físico aumenta el flujo de sangre y el oxígeno en el cerebro. Entonces, si somos sedentarios y no hacemos nada, también es un factor de riesgo, ¿sí? Y la alimentación. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Ninguna pregunta? Empezamos con Alzheimer, ¿les parece? Bien. El Alzheimer fue descrita por Alois Alzheimer, por eso lleva su mismo nombre, en el año 1906. El Alzheimer es una enfermedad progresiva, es crónica, es una enfermedad que es bastante deteriorante, ¿sí? Con respecto también a el Alzheimer, las causas, porque hay varias, son, por ejemplo, una de ellas son las alteraciones de las proteínas cerebrales y lo que es el depósito de betoalmidones que se distribuye a las neuronas. Después, otra de las causas es una notable pérdida de neuronas de las bases del cerebro, ¿sí? Hay más causas, estas son las dos que les voy a ser sincera, acá recuerdo en este momento. También juega mucho en contra, por decirlo de alguna manera, la parte hereditaria de la persona que está padeciendo Alzheimer. Con respecto a
los síntomas del Alzheimer, tenemos los síntomas del comportamiento, ¿sí? Las preguntas reiteradas entrarían, la irritabilidad, el permanecer despiertos por la noche, el deambular, el tener por ahí problemas para comer, ¿sí? Después hay síntomas dentro de la actividad diaria, las dificultades con funciones de la rutina diaria, como por ejemplo atarse los cordones o cocinar por ahí, ¿sí? También hay síntomas con respecto al juicio, ¿sí? A asuntos de seguridad, como por ejemplo manejar, el no vestirse por ahí con la ropa apropiada o adecuada para la ocasión y salir en pijamas, por ejemplo. Cuento esto porque mi abuela padeció Alzheimer y solía hacerlo, y ella te decía, pero ya me cambié, y salía en camisón, no se daba cuenta, pero ella era normal, ¿no? Después tenemos otros tipos de síntomas, por ejemplo, la incapacidad de reconocer rostros, ¿sí? Más allá de los ajenos, hasta muchas veces el propio rostro y incapacidad de reconocer las emociones. La mirada perdida, ¿sí? Otro de los síntomas que pueden aparecer es, por ejemplo, el reflejo de succión, de presión, de mordedura, ¿sí? También puede aparecer que hiperorexia, que es el llevarse todo a la boca, ¿sí? Puede aparecer hipertonia de oposición, que es la postura esa inflexible que tiene, ¿sí? Puede aparecer también la incapacidad esa para reconocer tu propia enfermedad, intentar disimularla, ¿sí? Bien. Y lo otro son las ideas delirantes. Y puede aparecer también con la enfermedad de Alzheimer, que hay 3 modalidades de estas ideas delirantes. Sobre la salud, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, ideas de envenenamiento, ¿sí? Sobre la propiedad, ¿sí? Ser robados, siempre me falta algo, vos me robaste, vos me sacaste, la chica que limpia me robó el dinero que tenía guardado en el ropero, y nunca hubo dinero guardado en el ropero, un ejemplo, ¿no? Y la otra modalidad de ideas delirantes es sobre su honor, ¿sí? Víctima de engaños, de infidelidades, ¿sí? Todos estos síntomas son todos síntomas en estadio intermedio de la evolución, ¿sí? A medida que va avanzando vienen otros tipos de síntomas, ¿sí? Bien, también hay en la memoria, ¿sí? Tanto en la memoria de corto plazo y la habilidad para aprender. Bien, en el lenguaje, dificultad para la comunicación, para seguir instrucciones, para seguir conversaciones, ¿sí? Puede aparecer también agnosia, que es la pérdida del reconocimiento de objetos, ¿sí? Más allá de que la persona pueda describir, por ejemplo, ¿qué es esto? Y ella te dice, dentro tiene agua para beber, pero no le sale la palabra botella, por ejemplo, un ejemplo, por decir tonto, porque lo tengo al lado, ¿sí? O el celular.
yo por ahí hablo con mi hijo, pero no le sale la palabra esa. También puede aparecer la afasia, que es la pérdida del lenguaje, de la expresión, de la comprensión, perdón, verbal o gráfica, ¿sí? Bien. La praxia también, que es la desintegración y la desorganización de los gestos, ¿sí? Como dibujar, comer, vestirse, ¿sí? También son síntomas que van apareciendo. Entonces, con respecto a los cuidados de las personas con Alzheimer, primeramente promover que la seguridad a esa persona, ¿sí? Debemos tratar de mantener sus funciones intelectuales, ¿sí? Les pregunto, a ver, ¿quién me tira así ejemplos, cada vez quedan menos, de cómo ustedes mantendrían las funciones intelectuales de una persona que padece Alzheimer? ¿Mediante qué? ¿Qué se les ocurre? Crucigramas, bien. Bueno, yo por ejemplo trabajé con una abuela que tenía Alzheimer y ella era maestra en su momento y también le gustaba mucho escribir y tenía muchas revistas en donde ella había publicado sus escrituras, y bueno, y cada tanto yo agarraba y le daba para que ella lo leyera y me contara sobre esa historia porque era sobre su vida, sus historias de joven, y bueno, y así ella activaba su memoria y me contaba muchas cosas. Al principio ella lo leía y ya a medida del tiempo ya no lo podía leer y ya se lo leía yo y ella me contaba nuevamente toda otra vez las historias. De esa manera por lo menos yo activaba su mente. Hermoso. Acá también dicen sopas de letras, ¿sí? Mediante el juego, chicos, el juego es, o sea, mi abuela padeció Alzheimer muchos años, más de 15, y ella tenía la costumbre de, en su casa, cuando íbamos los nietos a visitarlo, rompecabezas, tenía el Mecano, no sé si se acuerdan de ese que armábamos par. Y cuando ella empezó a tener el Alzheimer, mi abuelo bajó todos esos juegos, que los tenía guardados, y jugábamos a esos juegos, ¿sí? El juego no me sale el nombre, pero cuando das vuelta todas las fichas y tenés que encontrarle igual, no me sale cómo se llama ahora, ese tipo de juegos. Bueno, pero ustedes se darán cuenta del que hablo, ¿sí? Que tenés las dos manzanas y demás, y ponés todo boca abajo y tenés que ir buscando la igual. Juego de memoria sería. Sí, el de las imágenes iguales, bueno, no me va a salir. Memotes, juegos de niños. Memotes, ¿qué? ¿Memotes es un juego? Estoy leyendo el chat para las que no saben, por eso. Sopa de letras, juego de niños, crucigramas. Hola, profe, ¿cómo va? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, no, que yo te decía que era el memo test, se le llama a ese que tiene las imágenes iguales, como Ah, vos decís. Lo que pasa es que escribí mal. gracias. No, yo no, y el nombre no me lo iba a acordar no lo tengo ni en mi memoria. Se llama así ese, creo. Ese tipo de juegos, o por ejemplo, qué sé yo, hablo personal. En el caso de mi abuela le gustaba mucho hacer solitarios, ¿sí? El Entonces, juego de cartas. claro, yo le volví a enseñar el solitario que ella solía hacer siempre, y después que le terminaba de explicar cómo era, te decía, pero yo ya sabía, Claro. ¿sí?
y volvíamos a jugar a esos juegos, o a la escoba, que también le gustaba mucho. Siempre, obviamente, velando por el interés de que estemos, de la persona con la que estemos cuidando, ¿sí? Si no le interesan las cartas, no lo vamos a estar poniendo a jugar las cartas, pues no le va a interesar jugar a las cartas. Sí, hay muchas abuelas que le gusta tejer también, viste que a veces se olvidan los puntos y vos lo volvés a recordar y ellas empiezan, a veces la que tiene habilidad. Pintar, no sé, claro. todo lo que sea creativo en la parte esa es muy bueno, ¿sí? Y está bueno por ahí también, en la parte creativa, el comenzar algo hoy y terminar mañana o pasado y recordar en lo que quedó. Eso también ayuda. ¿Sí? Con respecto a los cuidados estábamos, entonces dijimos mantener las funciones intelectuales lo más posible. ¿Sí? Constancia también en qué? Te pica la nariz, en las rutinas diarias, en la actitud nuestra. ¿Sí? Ellos, acuérdense que necesitan de mucha comprensión, necesitan de mucho apoyo para lidiar con sus emociones, con sus frustraciones, ¿sí? Como dijimos antes, la repetición y los recursos para activar o mantener activa, mejor dicho, la memoria, ¿sí? Comprender también de nuestra parte esos cambios de humor que los vamos a notar muchas veces. ¿Bien? Lo que es la comunicación no verbal también ayuda muchísimo. ¿Sí? Debemos pasar tiempo agradable con ese paciente, haciendo cosas que esa persona disfrute, hablando de recuerdos como hacía Mariela, brindándole seguridad, ¿sí? Remarcando por ahí muchas veces lo positivo, que tampoco por ahí lo ven mucho, ¿sí? Debemos promover lo que es la risa, la alegría, el sentido del humor, ¿sí? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, las comidas. Con respecto a las comidas, sé que en nuestro rol, nuestra función no nos tocan, pero por ahí tenemos algún pariente que padece de Alzheimer, por eso siempre lo digo, con respecto a las comidas, lo que es el alimento, servirlos de forma, de una manera fácil, que sea fácil de maniobrar para ellos, ¿sí? Bien, facilitar lo que son, por ejemplo, las tareas de bañarse, de vestirse. Por ejemplo, lo cuento también en forma personal, mi abuelo tenía la costumbre de dejarle la ropa preparada en la cama antes de que se bañe. Entonces ella ya sabía que iba a la pieza y esa ropa era la que debía ponerse. Sí, porque si no, como les conté antes, se ponía el camisón y salían a hacer las compras el camisón porque ella no había forma que se cambie, porque ya se cambió. ¿Sí? Otra de las cosas que es muy buena, que siempre lo digo, y más con las personas adultas mayores, es realizar cosas al aire libre. Ejercicio, actividades recreativas, porque suelen estar mucho tiempo dentro de casa y eso no hace bien, ¿sí? Otra de las cosas es por ahí recomendar, o si nos toca a nosotros, instalar medidas de seguridad si son necesarias en el hogar, por ejemplo, en el baño, ¿sí? O por ahí a la noche, les cuento lo que hizo mi abuelo en su momento. Ella siempre solía ir al baño y apagar la luz. Y mi abuelo quería que la luz del baño esté siempre prendida. Entonces, no tuvo mejor idea que agarrar la gotita y pegar bueno, sí, no sé cómo se llama, el botonito,
Lo pegó con la gotita, entonces ella no podía nunca apagar la luz. ¿Por qué? Pues se levantaba de noche y, bueno, una vez se cayó y se quebró la cadera, porque no veía y no sabía dónde estaba la luz, por ejemplo. ¿Sí? O las agarraderas para levantarse de la cama, levantarse o del inodoro. Ciertas medidas que por ahí son necesarias para estas personas. Que lo mismo pasa con el Parkinson. También hay que tener ciertas medidas de seguridad que van a ser obviamente necesarias en el hogar muchas veces. ¿Sí? El Parkinson, ahora sí, ¿sí? Es una enfermedad del sistema nervioso, ¿sí? Que afecta la estructura del cerebro, que es la encargada del control y también de la coordinación de movimientos, ¿sí? Así como también del mantenimiento del tono muscular, de la postura. Bien, el Parkinson es un desorden crónico y es también degenerativo. ¿Sí? Se produce cuando las células nerviosas, ¿sí?, de lo que es la sustancia negra del mesencéfalo, mueren o sufren algún tipo de deterioro. ¿Bien? ¿Saben lo que es el mesencéfalo o no? El mesencéfalo une lo que es la médula espinal, el cerebro, perdón, con la médula espinal. ¿Sí? Estaría por acá, en el medio, ¿no? Acá atrás, en el medio. ¿Bien? ¿A quién afecta el Parkinson? Mujeres, a hombres, lo mismo que el Alzheimer, de todas las razas. ¿Sí? Generalmente aparece a partir de los 50 años de edad. Bien, tenemos también el Parkinson precoz, que aparece antes de los 40 años de edad. ¿Sí? Que hay una población mucho más reducida, más o menos un 10% de los que padecen Parkinson tienen Parkinson precoz. Los demás mayormente aparecen después de los 50 años de edad. ¿Sí? Entre los síntomas de el Parkinson tenemos los síntomas típicos, que son los temblores, son esos movimientos rítmicos hacia atrás y hacia adelante, la rigidez, ¿sí?, que puede haber resistencia, puede haber falta de flexibilidad muscular. También tenemos la bradicinesia, que es la pérdida de movimiento espontáneo y automático que conlleva la lentitud de las acciones, la inestabilidad, ¿sí? Mayormente esa inestabilidad en la postura, ¿no? Después tenemos los síntomas secundarios. La depresión, ¿sí?, que se detecta al comienzo de la aparición, digamos, de estos síntomas. Otro de los síntomas secundarios puede ser el tragar y masticar, ¿sí? El mal funcionamiento de los músculos dificulta entonces el tragar y el masticar, ¿sí? También, como síntomas secundarios, tenemos la dicción, que es el habla en voz baja, ¿sí? O el dudar antes de hablar, o el repetir de palabras, o lo contrario, el hablar demasiado rápido. Bien, problemas urinarios, también incontinencia o dificultades para orinar, son síntomas secundarios. ¿Sí? Otro síntoma secundario es el estreñimiento. ¿Sí? Hay una lentitud en los músculos intestinales y abdominales, lo que conlleva un estreñimiento, trastornos del sueño. ¿Sí? Pueden aparecer somnolencia,
pesadillas también muchas veces por la medicación que toman. ¿Sí? Puede aparecer también hipomimia, esa que la tengo ahí en la punta de la lengua y no me sale. Hipomimia, que es se pierde, digamos, la expresividad, ¿sí? Y también tienen dificultad para mantener la boca cerrada. ¿Bien? Puede aparecer también asinesia, que es la inmovilidad, digamos, total, que aparece de improviso y que puede durar algunos minutos o algunas horas. Bien, con respecto a el diagnóstico, se diagnostica fundamentalmente en la parte clínica y se efectúa a partir de los primeros síntomas, ¿sí? Y después ese diagnóstico se confirma con una tomografía axial computarizada, la llamada TAC, ¿sí? Que con esa tomografía lo que hace es que se detecta las lesiones cerebrales del mesencéfalo. ¿Sí? Lo ideal es, o lo fundamental acá sería, es el diagnóstico precoz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de Parkinson. Y para cada tipo de Parkinson hay un tratamiento específico. ¿Bien? Con respecto al tratamiento, el objetivo del tratamiento en sí, perdón, es reducir la velocidad de progresión, digamos, de la enfermedad. También, obviamente, controlar los síntomas y reducir los efectos secundarios de los fármacos. ¿Bien? El tratamiento farmacológico, ¿qué hace? Favorece la producción de dopamina, ¿sí? O retrasa el deterioro de dopamina. Y se administra en función de la gravedad de esos síntomas. ¿Sí? Puede ser que le den amantadina, puede ser que en casos graves le receten levodopa, por ejemplo, entre otros. Hay un montón de medicamentos que obviamente van a ir de acuerdo al tipo de Parkinson que tenga y los síntomas del paciente, ¿sí? Porque acuérdense que hasta ahora, para lo único que se hace el tratamiento es para intentar aliviar esos síntomas, ¿sí? O sea, controlar esos síntomas, controlar o tratar de controlar la velocidad de la progresión de esa enfermedad. ¿Sí? No hay una cura de por sí, está todo en fase de investigación. Como siempre digo, hay tratamientos secundarios para todos que nos podemos abocar según las creencias de cada uno. ¿Sí? Acá vamos a la parte más científica, pero hay otros tipos de tratamiento que se pueden hacer. También tenemos, por otro lado, lo que es el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Por ejemplo, a una persona con Parkinson puede ser que le tengan que colocar marcapasos, ¿sí? Porque con el marcapaso se eliminan las zonas dañadas del cerebro. Por ejemplo, también hay implantes de células fetales, que es sustituir las células muertas del cerebro por células sanas. Y eso mejora lo que es la función cerebral y la función motora. ¿Sí? También hay palidotomía y estimulación eléctrica, donde el paciente con dipsinesia
causada por medicación o en casos avanzados que no responden a la medicación, se hace esto de la estimulación eléctrica, entre otros tratamientos quirúrgicos que va a depender también de los síntomas del paciente. Tenemos otros tratamientos que es la rehabilitación física, que es muy importante para los pacientes que padecen de Parkinson, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener el tono muscular, para mantener las funciones motoras, ¿sí? Es muy importante también la actividad física diaria, ¿sí? El ejercicio para mantener la movilidad, para favorecer los músculos, digamos, más afectados. Hay ejercicios que se van a hacer para hombros, para brazos, para manos, para el cuello, para las piernas, para los pies, ¿sí? Denme un segundo, porque yo tenía un video, quiero ver si lo encuentro, con respecto a dónde los podré tener, a ejercicios, que si lo encuentro, a ver, acá está, se los paso ahora, denme un segundito, lo estoy abriendo, ahí voy, a donde estamos ahí, les voy a compartir pantalla, que está muy lindo. Denme un segundo hasta que se comparta. No me acuerdo cuánto dura. Ahí lo pueden ver, ¿no? Sí, se ve. Se escucha bajito.
Ese ejercicio es estiramiento de los hombros. Bien. Ahí después se los voy a compartir por... Ay, esperen que cierro. Ahí está. Por WhatsApp porque se escuchaba súper bajito. Eso no me acordaba que se escuchaba tan bajo. Pero son ejercicios, vieron que, ya que no podíamos escuchar, en los ejercicios, tanto hombros, brazos, manos, cuellos, piernas, pies, hay un montón de tipos de ejercicios que se realizan en lo que es el tratamiento de esto de la rehabilitación física del paciente con Alzheimer. ¿Sí? También tenemos que estos tratamientos obviamente se hacen en lo que es la terapia ocupacional. ¿Sí? Vemos que la terapia ocupacional es, digamos, la disciplina que en ocasiones también se suele confundir con la fisioterapia, que en sí lo que tiene como objetivo es que las personas que sufren algún tipo de limitación física o limitación psíquica puedan tener una vida independiente, ¿sí? O sea, que el enfermo sea capaz de valerse por sí mismo, de ser productivo, de disfrutar del ocio. Bien, entonces, como objetivo que tiene mejorar la amplitud de movimiento, prevenir las limitaciones de las articulaciones, mejorar o mantener la coordinación motriz, ¿sí? Entrenar en lo que son actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? Adaptar o asesorar, mejor dicho, a la hora de adaptar el hogar del paciente, ¿sí? Bien. También, obviamente, asesorar, orientar y entrenar sobre ayudas técnicas o productos de apoyo que hay, ¿sí? Como es esto del plan terapéutico. Bien. Lo que es el plan terapéutico, ya que lo nombré, consiste en trabajar los componentes psicomotores y también cognitivos afectados de las personas. Y se hace un entrenamiento en las bases o en las áreas, mejor dicho, de la ejecución que está afectada. ¿Sí? Tenemos entonces, antes de que nos vayamos, las adaptaciones del entorno. Por ejemplo, o sea, dar consejos para adaptar el entorno, el hogar, ¿sí? A la persona del afectado, digamos, por el mal de Parkinson, por ejemplo, lo que es el baño, ¿sí? Instalar por ahí asientos, barras para que la persona pueda agarrarse en la ducha, ¿sí? Alrededor del inodoro, ¿sí? Colocar por ahí en el baño alfombras antideslizantes. Todo esto nosotros lo podemos sugerir, ¿o no? ¿Bien? Por ahí también utilizar lo que es el pie de ducha y no la bañera, porque tiene mejor, es más fácil su acceso que la bañera. La bañera tiene más posibilidades de uno resbalarse, caerse, ¿sí? Por ahí en el baño utilizar una silla en la ducha, ¿sí? Para que esa actividad de ducharse sea un poco más segura para él, ¿sí? En la habitación lo mismo, ¿sí? Tratar de que la cama esté a una altura adecuada, de que no haya obstáculos, que sea luminosa, ¿sí? Por ahí lo que se sugiere mucho es, si posee mesita de luz, que tenga una luz en la mesita, cosa de que la pueda prender y que vea, ¿sí? Otras veces también se requiere de colchón antiescaras,
Bien, en lo que es, por ejemplo, el comedor, también la disposición del mobiliario debe estar pensado en la forma que sea obviamente más cómoda para que esta persona pueda trasladarse, ¿sí? Las sillas, los sillones que estén a altura adecuada, que le permita el fácil levantamiento, por ejemplo, ¿sí? Si la persona camina, supongamos, y en la casa hay pasillos, se procura que hay cosas que se pueden hacer y otras que no, y es entendible que esos pasillos por ahí sean, esos pasillos, digamos, son largos, perdón, no me sabía si son largos, lo que es recomendable es que se pongan barras para que les facilite obviamente esa marcha, para que no se canse tanto, para la prevención de caídas, ¿sí? Otra cosa que hay que tener siempre en cuenta es si la persona requiere una silla de ruedas. Y no es ir a comprar una silla de ruedas por ir a comprar. Primero, procuren de que la silla de ruedas pase por las puertas de su domicilio. No todas son iguales, hay más anchas y hay más chiquitas, lo mismo con las puertas, y por ahí uno va y compra o alquila o lo que fuera y después no entran por las puertas de la casa, ¿sí? Evitar por ahí, si la persona camina, escalones, ¿sí? Es más simple las rampas. Sabemos que no en todos los lugares que vayamos va a haber rampas, sería lo ideal, pero como decimos uno, vivimos en Argentina. Y lo último son los grados de afección del Parkinson, que se los quiero que lo sepan. Tenemos el estadio 0, el estadio 0 son 5, si no me equivoco, sí, 5. El estadio 0, que es, digamos, la ausencia de signos patológicos. Después tenemos el estadio 1, ¿sí? Que los síntomas afectan a solo un lado del cuerpo, o sea, es unilateral. El estadio 1,5 también existe, que es la afección unilateral y también axial. El estadio 2, que es la afección de ambos lados del cuerpo, pero sin ningún trastorno del equilibrio, ¿sí? El estadio 3, que es, digamos, la alteración bilateral leve o moderada, ¿sí? Con cierta inestabilidad postural, ¿sí? El paciente en el estadio 3 es físicamente independiente aún. Luego tenemos el estadio 4, que es la incapacidad grave, ¿sí? El paciente es capaz de caminar o de permanecer en pie sin ayuda y necesita ayuda o supervisión en actividades ya diarias de la vida. Y el estadio 5, el paciente es el que necesita ayuda para todo. Es el paciente que ya permanece en cama o sentado, ¿sí? Es el estadio avanzado, digamos, de la enfermedad. La idea es no llegar a este estadio, por eso los tratamientos y demás que se hacen. Escuchen, la próxima clase, déjenme que lo anote, nos queda ver lo que es la terapia ocupacional en sí, y vamos a ver demencias, ¿sí? Vamos a ver lo que son demencias y comenzar con lo que es, ya les digo bien el nombre, pacientes en etapa terminal, ¿sí? Que vamos a comenzar hablando del acompañamiento en el proceso de duelo,
es acompañamiento terapéutico en etapa terminal. Para quien lo quiere descargar, vamos a comenzar con eso, que seguramente no vamos a llegar al otro tema porque es bastante. Así que esos dos, terminamos entonces con lo que es terapia ocupacional, demencias, y comenzamos con acompañamiento terapéutico en etapa terminal. ¿Les parece? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene en algo que acotar? ¿O algo que quieran saber? ¿No? Vuelvo a repetir de nuevo que les dije, se los voy a repetir de acá hasta que terminemos. El examen final, la fecha va a ser del 23 de octubre al 25 de octubre. Para poder hacer ese examen final, deben tener aprobado con 6 los exámenes, validaciones, que yo las llamo validaciones porque no le pongo examen porque me suena como muy a examen. Entonces, validaciones más tranquilas. Aprobadas con 6, y de parte de la institución, que ya se los van a informar, pero lo repito de acá, hasta que terminemos de dar clases, se los voy a repetir, me van a escuchar un montón de veces, cuota al día y certificación paga para poder rendir ese examen final. Ese examen final solo van a tener acceso a aquellas personas que tengan aprobado todo hasta la fecha, y por parte de la institución, cuota al día y certificación paga. O sea, ustedes van a ingresar al examen final y les va a pedir una contraseña. Si yo no les pasé esa contraseña, ustedes no van a poder ingresar al examen final. ¿Sí? No es que Sonia le va a pedir a Mariela que le pase la contraseña. No, Mariela va a tener su contraseña y va a ser única y va a ser para ella. ¿Bien? ¿Aclarado? Nos vemos entonces el próximo martes, si Dios quiere. ¿Sí? Les mando un saludo entonces a cada uno de ustedes. Beso, profe, gracias. Besos a ustedes.